Otro elemento o estructura de control de los algoritmos que se usa para alterar el flujo de control es, además del de selección, el de repetición e iteración. Repetición quiere decir a una misma instrucción que nosotros escribimos, repetirla una cantidad n de veces que nosotros conocemos de antemano. O sea, nosotros en el programa ponemos, por ejemplo, console log y le indicamos con una estructura de control que ese console log se tiene que repetir 10 veces. El de iteración es similar, solamente que se usa cuando nosotros no conocemos de antemano cuántas veces vamos a ejecutar esa instrucción. Y es como una combinación de el de repetición y el de selección. Se usa una operación o una condición que, si da verdadera, ejecuta ciertas instrucciones, en este caso acción A, y una vez que se ejecuta acción A, vuelve a preguntarse si la condición es verdadera o falsa. Si la condición es verdadera, vuelve a ejecutarse acción A, y una vez que se ejecuta, regresa de nuevo a preguntarse por la condición. Y así va a estar en un loop hasta que la condición dé falso, ¿no? Y una vez que dé falso, ejecuta acción B, o sigue con el algoritmo o termina, dependiendo del algoritmo que estemos creando. Pero el punto es que se ejecute un set de instrucciones o una instrucción sola en función de una condición, hasta que esa condición sea falsa. En JavaScript no existe una estructura específica para la repetición, pero se puede lograr con una estructura que es de iteración. Existen varias, pero la primera que vamos a ver se llama while, ¿no? Que puede traducir a mientras. Y la estructura es, si miramos acá en Visual Studio, ya nos da un snippet. Esta de acá es parecida al condicional simple, donde dice while, entre paréntesis, una condición, que es lo que va a dar verdadero o falso, y se abre y cierra llaves. Entonces acá adentro va a ir cualquier operación que devuelva un valor de verdad. Por ejemplo, vamos a crear un contador que vaya de 1 a 10 y nos muestre en la pantalla con documentWrite todos los números a medida que vaya sumando. Entonces voy a crear una variable y la voy a inicializar en 1. Yo lo que quiero hacer es a número ir sumándole de a 1. Entonces que guarde el número 1, después que guarde el 2, el 3, el 4. Y a medida que lo vaya actualizando, que lo vaya mostrando en la pantalla. Pero cuando ese número llegue a 10, quiero que pare de hacer ese proceso de sumarle 1 y mostrarlo en la pantalla. Entonces lo que yo quiero es mostrar en el documento número. Y además voy a añadir un salto de línea. Y una vez que mostré el número en el documento y se ejecutaron esas dos instrucciones, al número lo voy a actualizar. O sea, a la variable le voy a dar un nuevo dato, que va a ser el mismo número, que al principio es 1, pero le voy a sumar 1. Ahora, yo quiero que todas estas instrucciones se repitan una y otra vez, mientras que el número sea menor a 10. ¿Por qué? Porque si no le ponemos una condición, esto se va a repetir infinitamente y el algoritmo nunca va a terminar, va a entrar en un loop infinito y se va a trabar toda la página. Si hiciésemos un diagrama de flujo de este código, tendría esta forma, donde primero asignamos el valor a número como 1 y después nos preguntamos si ese número es menor a 10. Si es menor a 10, vamos a mostrar el número en la pantalla y le vamos a sumar 1. Una vez que hicimos eso, volvemos a la condición y nos preguntamos si ahora, como número tiene un valor nuevo, sigue siendo menor a 10. Si es menor a 10, lo mostramos en la pantalla y le sumamos 1. Entonces va a llegar a un punto que número va a valer 10, entonces número menor 10 va a ser falso y como es falso va a seguir para el final del algoritmo. Si nosotros vemos esto en el navegador, recargamos y fíjense que nos escribe 1, 2, 3, 4 hasta el 9. Y si revisamos el código HTML, fíjense que escribe el documentWrite del número, un BR como salto de línea, el otro número, un BR, el otro número. No, estamos haciendo una especie de contador donde se va actualizando el valor de número y cada vez que se actualiza lo mostramos en la pantalla. Además podemos hacer que no tengamos que escribir tanto código, porque por ejemplo para hacer algo similar sin esta estructura de control, yo tendría que escribir documentWrite 1, colocar un BR, después documentWrite 2 y colocar otro BR, documentWrite 3 y colocar otro BR y repetir un montón de código, ¿no? Entonces podría aprovechar las variables y esta estructura de control y usar la repetición. Esta línea de acá, por ejemplo, es muy importante, porque si esta línea estuviese comentada, en ningún momento se actualizaría el valor de número.
Entonces, como un número empieza en 1 y nunca le cambiamos el valor, esto siempre sería verdadero. 1 siempre va a ser menor a 10. Entonces esto siempre sería verdadero y entraría en un loop infinito. Es importante que nosotros lo modifiquemos para que en un punto dé falso y toda esta iteración frene y siga con el código de abajo. Si nosotros creamos un loop infinito, el hilo en donde corre JavaScript se bloquea y cualquier otra interacción o código que haya en la página se va a bloquear y no va a cargar. De hecho puede crashear el navegador. Así que hay que tener cuidado al momento de crear estas estructuras de que no se nos pase eso por si llega a haber un loop infinito.